Bienvenidos al canal Acfidi, Asesoría de Finanzas Digitales. En este video le brindaremos información sobre cómo identificar la fractalidad en el trading. Este es un tema muy interesante que debemos saber dominar, ya que esto nos va a permitir saber dónde realizar una entrada con su stop loss y su take profit. Espero que se queden hasta el final del video y puedan aprovechar toda esta información que se les va a estar explicando. No se pierdan ni un minuto del video para que aprendan cómo identificar el fractal válido. En el video anterior estuvimos hablando de la fractalidad. Explicamos que es un concepto importante en el mundo del trading. Nos permite identificar patrones repetitivos en el gráfico y predecir los movimientos futuros del mercado. Si desea aprender más de este concepto, puede ver el video que va a aparecer en la parte de arriba, el cual explica más a fondo este tema. Veamos cómo identificar la fractalidad. La fractalidad puede ser identificada en los gráficos a través de patrones repetitivos, y esto nos va a ayudar a identificarlo. Son los máximos y mínimos válidos del mercado. Es importante tener eso presente, saber cuándo es un máximo válido y cuándo es un mínimo válido. De esta manera sabremos identificar correctamente la fractalidad. Estos patrones pueden ser de diferentes tamaños y formas, pero suelen repetirse en diferentes escenarios del mercado. Vamos a estar hablando también de algunos ejemplos de la fractalidad. Estos ejemplos de patrones repetitivos que podemos encontrar son doble suelo o doble techo, y allí en este aspecto podemos ver patrones M y patrones W con relación a doble suelo y doble techo. Podemos ver patrones hombro, cabeza, hombro. También podemos ver patrones de ondas de helio. Podemos ver patrones de triángulo. Por eso es importante saber los máximos y mínimos válidos. Los máximos y mínimos válidos son puntos claves en el gráfico, donde se pueden identificar cambios en la tendencia del mercado. Al identificar estos puntos podemos establecer niveles de soporte y resistencia que nos ayudarán a tomar decisiones informadas sobre nuestras inversiones. ¿Cómo utilizar la fractalidad en el trading? Una vez que identificamos los patrones repetitivos y sabemos cuáles son los máximos y mínimos válidos en el gráfico, podemos utilizar esta información para predecir los movimientos futuros en el mercado y de esta manera poder tomar decisión informada sobre la inversión. Esto nos va a ayudar a saber dónde vamos a colocar nuestra operación, dónde va a estar nuestro stop loss y dónde estará nuestro take profit. Vamos a ver algunos ejemplos. Allí en el computador les voy a estar explicando algunos de estos patrones que hemos mencionado, cómo los podemos ver y cómo podemos identificar el máximo y mínimo válido. Voy a compartir pantalla para que vean cómo es el proceso. Muy bien, ya estamos por aquí compartiendo pantalla. Tenemos aquí la plataforma de TradingView de Binary.com. Aquí tenemos la plataforma. Vamos a explicar entonces lo que tiene que ver con la fractalidad. Empezamos con líneas. Vamos a ir explicando primero la teoría en línea y después vamos a ver directamente con velas en el gráfico. Tenemos aquí. Vamos a hacer una fractalidad simple. Y esta fractalidad la vamos a ver aquí de manera directa o limpia. Pero vamos a estar viendo a ver cómo vamos a poder identificar cuál es el fractal válido y cuál no. También cuál es el máximo y mínimo válido para ese fractal. Tenemos el movimiento que siempre realiza el mercado. El 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí tenemos el movimiento, el fractal como tal. Ahora tenemos movimientos internos. Ya explicamos la vez pasada que tenemos movimientos internos. Lo que vemos en temporalidades altas lo podemos ver en temporalidades menores. A eso es que hace referencia la fractalidad. Pero vamos a ver cómo identificar entonces cuál es el mínimo válido y cuál no. En este caso tenemos el mínimo, el punto 0. Tenemos un mínimo más máximo, el punto 2. Otro mínimo más máximo, el punto 4.
En este caso tenemos máximo punto 1, máximo más máximo el punto 3 y el máximo más máximo punto 5. Esto es lo que se vería de manera simple, pero a veces el mercado da unos movimientos que no nos permite verlo de esta manera simple. Vamos a ver unos ejemplos en línea para que entiendan cómo se vería el mercado de esa manera y cómo poder identificarlos. Vamos a ampliar aquí, vamos a quedarnos con este y vamos a ampliar y a trabajar con el punto número 1. Aquí tenemos el mínimo identificado en color verde y el máximo identificado en color rojo. Vamos a ver los movimientos internos que puede dar el mercado. El mercado podría dar un máximo, viene y da un mínimo, viene y da un igual, viene y da casi un mínimo, vuelve y rompe otra vez los máximos, vuelve y rompe la resistencia que había dejado allí y está en esos movimientos. Pero ¿cómo saber cuál es el fractal o el movimiento que está dando el mercado? Lo que tenemos que hacer a la hora de ver y saber cuál es el fractal o el mínimo válido, hacernos la pregunta. Tengo el punto inicial, el mínimo, este máximo, tengo un mínimo, me hizo un máximo más máximo al punto anterior, no me lo hizo. Entonces este no vendría siendo el máximo válido. Tengo un mínimo más mínimo al anterior, no lo tengo. Este no viene siendo el mínimo válido. Vamos a colocarle un círculo a los que vamos a ir colocando como mínimo o máximo válido. En este caso sería este punto. Lo tenemos como mínimo válido. Ahora vamos a seguir haciendo preguntas. Este máximo es más máximo que el anterior. Entonces este, si no es máximo, no es un máximo válido. Este mínimo es más mínimo al anterior, no es un mínimo válido. Me da un movimiento y tenemos un máximo. Ya este máximo es más máximo que este. Vamos a marcar el máximo anterior para tenerlo allí presente. Vendría siendo ese. El máximo mínimo. No es más máximo al que ya colocamos en círculo. Este sí es más máximo. Entonces este movimiento vendría siendo el máximo válido. Vamos a colocarle el círculo y allí tenemos el máximo válido. Ahora seguimos con las preguntas. ¿El mínimo es un mínimo más mínimo que el anterior? No. ¿Máximo más máximo que el punto que dejamos anterior? No. ¿Mínimo más mínimo al anterior? No. Entonces ya como tengo un mínimo más máximo, pasa a ser el mínimo válido. Colocamos el círculo y ese vendría siendo el mínimo válido. Ya vamos entendiendo allí el movimiento de la fractalidad. Ahora tenemos un máximo más máximo al anterior. Ese viene siendo el punto válido. Tenemos aquí mínimo más mínimo, máximo más máximo, no lo tenemos. Tenemos un mínimo más mínimo, pero no fue más mínimo al punto anterior. Entonces ese vendría siendo mi mínimo más máximo que tengo allí, válido para este punto. Lo tengo aquí y lo marco. Y aquí volvemos nuevamente. Máximo más máximo no vendría siendo el máximo al anterior, al que tenemos al punto marcado. Mínimo más mínimo al punto marcado no es. Máximo más máximo no lo es. Mínimo más mínimo no lo es. Entonces este sí es el máximo. Ya tenemos aquí lo que es el fractal completo relacionado a este punto, al punto azul, del 0 al 1.
tenemos la fractalidad. Si la marcamos internamente, vamos a marcar cómo sería el movimiento. El movimiento empezaría de aquí y vamos a ir colocando en los círculos que hemos seleccionado como los puntos válidos. Esos vendrían siendo los puntos válidos y el movimiento del fractal como tal. Voy a cambiarle de color a color negro para poderlo identificar mejor. Vamos a colocarle un puntico más grueso y allí vendría siendo el movimiento de ese fractal. Necesitamos siempre hacernos la pregunta: ¿el máximo que me dejó algún otro máximo lo rompió? Si no lo ha roto, no es un máximo válido. Por esa razón, no viene siendo un fractal válido. Debemos tomar siempre en cuenta ese punto. Tenemos el mínimo. Me dio un mínimo más mínimo, no me lo dio. Entonces no es un mínimo válido para una tendencia bajista. Entonces tenemos aquí una tendencia alcista y tenemos que se va dando los movimientos. Aquí, como pueden observar, si este mercado viene de un cambio de tendencia, estamos teniendo, vamos a colocar una línea para que la vean, que viniera de ese lado, el mercado viniera bajista, tenemos una ruptura del máximo anterior y tenemos una figura W en el mercado. Es importante ver en un rompimiento, si hay una figura W, podemos buscar entradas alcistas y colocar el TP al máximo siguiente, es decir, que el TP vendría siendo a este máximo. Si analizamos el mercado y vemos de que nos está marcando estructura alcista, podemos dejar correr la operación y de esta manera poder aprovechar toda la alza del mercado. Lo único es que debemos saber identificar los puntos. Si en este caso vamos a colocar aquí las líneas que vendría siendo de soporte, estas vendrían siendo las líneas de soporte que me va dejando el mercado. De llegar a romper, ahí ya empieza a haber un cambio de tendencia, pero tiene que ser de fractalidad válida, es decir, de máximos y mínimos válidos. ¿Cómo podemos saber? Ya se dieron cuenta de la explicación, haciendo preguntas. En este caso tenemos un máximo aquí, pero no fue más máximo de aquel, no tuve un rompimiento. Este mínimo fue más mínimo al que me dejó anteriormente, no tuve un rompimiento. Entonces, por no tener un rompimiento a la baja, no voy a esperar buscar una operación hacia abajo. De esta manera podemos identificar la fractalidad para poder dar operaciones. Vamos a verlo ahora en el gráfico de velas para entender un poco más allí. Voy a borrar esta información y vamos a verla en el gráfico. Aquí estamos en temporalidad de 4 horas. Vamos a ver esta tendencia bajista que traía el mercado. Esto viene de más arriba, pero vamos a verlo de aquí. Tenemos la fractalidad. Este vendría siendo un máximo más mínimo al que dejó en la parte de arriba. Este vendría siendo un mínimo más mínimo al que va dejando atrás. Este es un máximo más mínimo a este. Un mínimo más mínimo, un máximo más mínimo, y aquí tenemos un fallido. Decimos, este es más mínimo que este, no es más mínimo. Este es más máximo que ese, vienen siendo puntos iguales. Este es mínimo más mínimo, si es mínimo más mínimo. Entonces aquí ya tenemos el punto del fractal, que vendría siendo ese. ¿Por qué tomé ese? Porque puntos iguales viene siendo la misma fractalidad anterior, porque no hubo un rompimiento. Y este mínimo fue más máximo al anterior.
pero no hubo un máximo más máximo al anterior para que me diera el rompimiento válido y ya tener un cambio de tendencia. Entonces, por esa razón, se toma en cuenta este mínimo. Ahora vamos a verlo de tendencia alcista, ya cuando me va dando el cambio. Vamos a marcarlo. Tengo el máximo, mínimo más mínimo al anterior, no lo tengo, pero ya tengo un máximo con rompimiento. El rompimiento vendría siendo aquí el mínimo, que lo dio rápidamente allí. Tenemos el máximo, tenemos el mínimo. Este mínimo fue más mínimo que este, no lo tengo. Y aquí es a donde debemos hacer preguntas. Este máximo fue más máximo que este, no lo fue. No viene siendo ese mi punto del fractal. Este mínimo fue más mínimo que este, no lo fue. Este máximo fue más máximo aquel, no lo fue, por puntos iguales. Mínimo más mínimo a este, no fue. El máximo que viene dejando válido sería este, y me viene dando el fractal. Es decir, todo este movimiento que dio aquí interno al mercado fue movimiento interno, valga la redundancia. Pero mi fractal válido viene siendo este. Tengo un mínimo más mínimo al anterior en este, no lo tengo. Máximo más máximo al anterior, no lo tengo. Tengo un mínimo más mínimo al anterior, sí lo tengo. Y aquí ya viendo esta estructura, tenemos rompimiento de 2 mínimos, Máximo más máximo, sí lo tenemos. Entonces debemos tomar en cuenta ese punto. Aquí ya hizo un movimiento como un máximo más máximo. También hay otros movimientos de W. Como observan allí, W no la dio de manera limpia, pero es una entrada hacia abajo, que es lo que dio el mercado. Debemos ver esos movimientos. Vamos a verlo en más baja temporalidad para ver otros movimientos. En un minuto podemos ver entradas más rápido. En 4 horas vimos que tenemos una tendencia bajista. En un minuto tenemos una posible tendencia alcista. Aunque el máximo, podemos valernos de líneas que tengo aquí del fractal más largo, es decir, que este vendría siendo mi fractal. Todavía no tengo ruptura, pero sí tengo movimientos internos. En estos movimientos internos se hubiera podido aprovechar el mercado para hacer compras. ¿Cómo se haría? Tengo el fractal, el último fractal que me dejó movimiento interno. Vamos a marcarlo, que vendría siendo este movimiento de aquí. Este vendría siendo el último movimiento que dio el mercado. Tengo un máximo más máximo y lo tengo, un rompimiento. Un rompimiento tenemos allí. Vamos a marcarlo. Vendría siendo aquí. ¿Por qué se dio este retroceso hasta allí? Porque recuerde que tenemos fractalidad y la fractalidad nos marca soporte o resistencia. En este caso vendría siendo un soporte que lo respetó claramente. Y también recuerden que nos da figuras en el mercado. Esa figura vendría siendo la siguiente: hombro, cabeza, hombro, que lo va dando en relación también al soporte que marcó este mercado aquí de la fractalidad. La entrada claramente hubiera sido en ese punto, vamos a marcarlo. Vendría siendo, vamos a ubicarnos aquí, tenemos el soporte y estamos analizando el mercado y vemos que nos dejó un doji allí en velas. Podemos colocar operación. La operación vendría siendo hacia arriba. ¿Cómo vendría siendo? Podemos colocar un stop loss corto en relación al movimiento del mercado y viendo que nos dio un hombro, cabeza, hombro. ¿Cuál vendría siendo el TP? El TP, el primer TP vendría siendo el máximo que dejó aquí el mercado, el fractal anterior.
Es decir, que ya aquí tenemos un ratio de un 4:1, un buen ratio en relación a la operación. Pero si seguimos viendo, como les mencioné hace rato, cuando uno mete una operación, si seguimos viendo que no tenemos ruptura a la baja, que me haga el mercado un cambio de tendencia, puedo seguir mi operación. ¿Y hasta dónde vendría siendo mi operación? Puedo dejarla hasta mi siguiente resistencia, que vendría siendo esta. Y lo marca claramente. Y se da el TP. Este TP se da con un toque de mecha y me da un rompimiento de una vez de estructura del mercado. Si yo quisiera seguir aguantando el mercado, vendría saliendo casi a la misma operación, porque vendría siendo el rompimiento de este fractal aquí, el último que me dio el mercado. Con esta vela, con este mechazo de vela verde que me da aquí. Y prácticamente salgo como salía antes. Pero si lo estoy tomando en relación a fractalidad, ya al tener este fractal, puedo tomar esta ganancia. Y sé que al llegar a la resistencia, es decir, al fractal que tengo válido, por lógica debería venir un retroceso. ¿Y cuál fue el retroceso? El que se ve enmarcado aquí. Tenemos el fractal y hacemos la pregunta, ¿un mínimo más mínimo al anterior? No lo hubo. Nuevamente podemos colocar una operación en esta. ¿Cuál debería ser la entrada? Al marcar cerca del soporte que me dejó en el fractal anterior, que ya tengo identificado, puedo colocar mi operación. ¿Cómo puedo colocar mi operación? Más adelante vamos a explicar eso en detalle, pero vamos a verlo aquí en el gráfico. Yo puedo ir al último fractal que tengo identificado y puedo colocar, hacer lectura de la vela y puedo colocar mi operación en esta mecha y mi stop loss viene siendo al final del fractal. Un stop loss corto para así obtener mejor ratio. Recuerden que es importante, mientras mayor sea el ratio, más ganancia vamos a tener y más probabilidades de ganar. Fíjense, la operación fue prácticamente al pic. Vamos a colocar allí para medirlo. Tenemos la operación, ajustamos el stop loss. El stop loss es un stop loss corto en relación, si ya tenemos un rompimiento de este mínimo, es decir, que ya nos estaría marcando un cambio de tendencia. El TP o el Take Profit lo tenemos al primer fractal, es decir, el primer máximo que tenemos allí. En ese máximo tenemos un ratio de un 3:1, un excelente ratio. Podemos colocar el segundo TP, si estamos trabajando con un lotaje un poco alto, podemos hacer cierres parciales. El siguiente TP vendría siendo ese, que lo marca claramente. Venimos ya con un 7:1. Y el siguiente TP es el fractal completo, que vendría siendo el rompimiento de ese fractal. Y vamos a ver qué ocurre. ¿Qué nos dice el mercado? Claramente tenemos el TP. Este TP me da nuevamente un 11:1, un buen ratio. Es decir, que para poder ir en negativo, ya con estas dos operaciones debemos perder 21 operaciones para poder ir negativo, porque en esta fue un 11:1 y en esta fue un 11:1 también. Un ratio de un 22:1 con dos operaciones realizadas. Esta es la manera más sencilla y más clara de poder identificar la fractalidad. Más adelante vamos a estar hablando de cómo poder colocar las operaciones en puntos estratégicos donde el stop loss
sea lo más reducido posible y de esta manera poder aumentar el ratio de ganancia, cuántas veces vamos a ganar en relación a lo que estamos dispuestos a perder. Gracias por ver este video de cómo identificar la fractalidad en el trading. Recuerden, este es un punto muy importante que debemos tener presente. Y para poder dominar la fractalidad debemos hacer mucho backtesting. Los animo a que hagan ustedes sus prácticas, su backtesting de cómo identificar estos patrones en el mercado. No olvide dejar un comentario y dar un like y suscribirse a nuestro canal para recibir más información sobre finanzas digitales. Hasta la próxima.